primeras experiencias tuvo que ver con trabajos relacionados con el área satelital, realizando despliegues de antenas satelitales, de antenas terrestres, lo que se conoce como antenas terrestres, tecnología VSAT. Bueno, haciendo despliegue de distintos modelos de antenas para distintos tipos de servicios también. Y bueno, además soy instructor de todo lo que tiene que ver con los equipos de transmisión por parte del proveedor Huawei, equipos de WDM, equipos microondas y equipos SDH en general, cualquier equipo de esta gama de transmisión. Y bueno, esta vez venimos a hablarles un poco de lo que tiene que ver con la tecnología satelital, cómo son las redes satelitales, conocer algunos conceptos relacionados con órbitas y finalmente haríamos el cierre de hablar bastante conversatorio de lo que tiene que ver con las tendencias y adelanto en este caso lo que tiene que ver con la nanotecnología, los nanosatélites, perdón, los satélites, esa es la tendencia realmente de lo que se está haciendo hoy en día, realizando despliegues de constelaciones de satélites pequeños y bueno, con eso haríamos el cierre. Pero obviamente necesitamos conocer un poco sobre conceptos asociados a qué es un satélite, qué son las órbitas, qué es un satélite, satélite de órbita baja, de órbita media, de órbita geoestacionaria, cómo están asociados con los planos en general. ¿Ok? Muy bien. Bueno, no sé si damos inicio comenzamos a hacer la presentación o hay alguna inquietud o alguna presentación que hay que hacer antes de dar inicio. ¿Me comentas por allí, por favor? Ingeniero, no, adelante, puede continuar ya con la presentación, no hay ningún Muy bien, inconveniente. perfecto. Entonces vamos a comenzar a compartir pantalla. Me indican si ya visualizan mi pantalla, por favor. Sí, señor, Perfecto. se visualiza correctamente. Muy bien. Bueno, como lo decíamos en la introducción, hoy vamos a hablar un poco sobre las tecnologías satelitales y cuáles son esas tendencias del uso de estos elementos, ¿ok? Como bien es sabido, en lo que tiene que ver en el área de transmisión, antes de comenzar a hablar de los objetivos generales, si ustedes bien lo recuerdan, en lo que tiene que ver con el área de transporte, nosotros hablamos de los medios de transmisión, hablamos de los medios de transmisión de dos tipos, los medios de transmisión guiados y los medios de transmisión no guiados. ¿Ok? En este caso, en el medio de la transmisión no guiado es sobre lo que nos vamos a enfocar en este momento. En el caso de los medios de transmisión no guiados, nos encontramos con los equipos de radio microondas, y también nos encontramos con precisamente los equipos del área satelital. Si bien es cierto, los equipos satelitales usan la frecuencia, el espectro de comunicación por microondas, normalmente los estudiamos como elementos aparte o elementos distintos, porque obviamente la característica principal de una comunicación satelital está enfocada en que debemos tener un elemento en la parte exterior del espacio, en este caso un satélite, orbitando nuestra Tierra para utilizarla como medio de comunicación. Entonces, lo que quiero aclarar es que, repito, cuando nos referimos a los medios de transmisión, hablamos de los medios de transmisión guiados y los no guiados. Pero, y en el caso de los medios no guiados, tenemos la clasificación de los equipos microondas y de los equipos satelitales. Aunque, repito, los equipos satelitales aunque los equipos satelitales usen la frecuencia de microondas, no los podemos clasificar como tal porque tiene su valor agregado allí, ¿ok? Eso para hacer esa aclaratoria. Muy bien.
Entonces, bueno, como objetivo de este taller, como objetivo general es suministrar a los participantes una referencia para el entendimiento de los conceptos básicos de lo que tiene que ver con los sistemas de comunicaciones satelitales y cuál es su aplicación que podemos tener hoy en día y, por supuesto, hablar de esas nuevas tendencias o de esos elementos recientes que aparecen y cuál es la ventaja que nos pueden ofrecer, ¿ok? Hablaremos como agenda, estaremos hablando de qué es un satélite, las clasificaciones según sus órbitas, ¿ok? Hablaremos de qué es una red satelital, qué son las redes VISAT, un poco sobre el espectro radioeléctrico que se utiliza para las estaciones, para los elementos satelitales y algunos conceptos allí adicionales. Inclusive, por lo menos cuando estemos hablando acerca del apuntamiento, es de cómo se instala una antena terrestre, una antena que está apuntando hacia un satélite, cuáles son los elementos necesarios para hacer una instalación de una antena satelital, ¿ok? Muy bien, comencemos entonces a describir el concepto de qué es un satélite. Aquí nos podemos apoyar obviamente de la presentación. Me dice que el satélite es un objeto que orbita un planeta, ¿ok? No estamos en este momento refiriéndonos a un satélite de comunicación, nada. Estamos refiriendo a que cuando tenemos un objeto que tiene una masa, como lo dice en el tercer punto, una masa mucho menor que la Tierra, ese objeto representa un satélite y por eso conocemos el hecho del satélite natural que es nuestra luna y por supuesto los satélites artificiales que son sobre los que nos vamos a comunicar, ¿ok? Ahora bien, los satélites en general tienen distintas funciones, se pueden clasificar por distintas funciones. Por ejemplo, podemos hablar de los satélites astronómicos, que son aquellos que se utilizan para el estudio precisamente de las galaxias, para precisamente el estudio de planetas y todo lo que tiene que ver con el espacio, ¿ok? En el espacio exterior. También podemos tener satélites de comunicaciones que obviamente en este caso serían los que nos compete a nosotros porque estamos hablando de telecomunicaciones y bueno, este sería el tipo de satélite sobre el cual nos vamos a enfocar. También tenemos satélites del tipo biosatélite, aquellos que son diseñados para propósitos de estudio de seres vivos y su comportamiento en el espacio exterior, ¿ok? Más que todo con propósitos científicos, como lo dice allí. También nos podemos conseguir con satélites, por ejemplo, de reconocimiento, ampliamente conocidos por aquellos organismos militares que los utilizan para hacer reconocimientos tipo espías, informaciones, etcétera, que bueno, es un tema delicado también el caso de los satélites por reconocimiento también, porque ahí es donde viene aquella complejidad que puede haber detrás de lo vulnerable que somos, ¿ok? También están los satélites de observación de terrestre, aquellos satélites utilizados para el estudio climatológico, para el estudio de meteorología, ¿okay? Estudio del medio ambiente, inclusive estos de observación para terrestre también se utilizan para ubicar, por ejemplo, algunas fuentes de agua. Recuérdense que nuestros recursos naturales son extremadamente valioso y muchas veces no lo sabemos y los necesitamos y a veces no es fácil realizar expediciones a lugares bien complejos para tratar de ver si hay alguna fuente de agua, para ver si hay alguna minería que se puede sacar provecho. Entonces, a través de los satélites de observación terrestre se pueden utilizar para ellos también, para hacer planificación de las ciudades, pensando en cómo va a ser el desarrollo de las ciudades, cómo están las superficies, este tipo de satélites también son utilizados. En general, aquí es una pequeña descripción realmente. Esto es una pequeña descripción de cómo pueden ser los distintos satélites. Hay muchos, todos van a depender de la función, misión, objetivo que tengan esos satélites. Hay en esencia muchos otros satélites como hechos los satélites desarrollados específicamente para la navegación. Hay algo que sí quería comentarles. Recuérdense que, por ejemplo, cuando toqué el tema de los satélites de reconocimiento y esa condición de usar satélites espía, bueno, hay que recordarse
y esto es el deber ser que tiene que cumplir cada país. Los satélites, el uso del espectro espacial está abierto para cualquier país, pero eso está regulado en el sentido de que hay un organismo, en este caso la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es la que define, que es la que regula cómo debe utilizarse los satélites, cuál es su función. Es decir, si cualquier país, cualquier gobierno, cualquier empresa de telecomunicación e inclusive, como ya se está haciendo hoy en día, empresas propias privadas, desean realizar el despliegue de cualquier sistema satelital, lo primero que debe hacer es solicitar los permisos pertinentes para la ubicación, disposición de los espacios del uso de los satélites. Es decir, que lanzar un satélite no es simplemente o en qué posición va a ir un satélite, eso no es porque a mí me gusta o porque yo lo necesito allí, no, eso está totalmente regulado, hay que solicitar los permisos para ello. Entonces, bueno, en base a eso se supone que los satélites espías también deberían estar normados, pero bueno, ahí es donde muchas veces se rompen las reglas, ¿ok? Perfecto. Entonces, sigamos hablando sobre clasificación de los satélites. En este caso es una clasificación, aquí podemos ver imágenes de distintos satélites. Estos son satélites, repito, la clasificación de los satélites según sus funciones. En el que nos vamos a enfocar más que todo es en los satélites de telecomunicaciones, satélites de comunicación. ¿Qué característica tienen los satélites de comunicación? Pues la principal característica de los satélites de comunicación es que tienen antenas para transmitir información. Ojo, aclaro esto porque todos los satélites van a tener antenas. La diferencia es que estas antenas que van a tener es simplemente para comunicarme yo, vamos a suponer, yo soy el organismo que lanzó este satélite y yo tengo comunicación con este satélite. Ahora, los satélites de telecomunicaciones van a tener muchas más antenas porque se supone que es para regar esa información a distintos lugares. Entonces, esa es una de las principales diferencias. Los satélites de telecomunicaciones no solo se van a comunicar con lo que se conoce, que lo vamos a ver más adelante, la estación terrena. Los satélites de telecomunicaciones se van a comunicar con otras antenas desplegadas en todo el mundo o bueno, en el área de cobertura que se tenga. ¿Ok? Esa es una diferencia. En cambio, si yo tengo un satélite de observación, este satélite solamente se va a lanzar, se va a comunicar contra el organismo o contra el país que lo lanzó para su visualización. ¿Ok? Satélite de reconocimiento, yo quiero ver información, eso se va a comunicar solamente con el país o con el organismo o con la empresa que lanzó este satélite. En cambio, los de telecomunicaciones, repito, serían mucho más abiertos. En el caso de las telecomunicaciones, involucramos antenas de telecomunicaciones, por ejemplo, de transporte de servicios de Internet, telefonía y televisión. ¿Ok? Muy bien. Esto es la clasificación de los satélites según su uso, pero también tenemos la clasificación de los satélites según la disposición de la órbita que estemos utilizando. Este es un término que se escucha mucho, ¿no? Que el satélite es de una órbita a otra órbita. Este término lo escuchamos mucho y aquí lo vamos a definir. Por ejemplo, tenemos clasificación de los satélites según la distancia, según la órbita a la que se encuentre asociado a la distancia de la Tierra. Es decir, nos vamos a conseguir principalmente con satélites de órbitas bajas, ¿ok? Satélites de órbitas bajas que pueden ir desde unos 160 kilómetros hasta unos 2000 kilómetros sobre la superficie terrestre. ¿Ok? Nos podemos conseguir satélites de órbitas medias, ya aquí estamos hablando de satélites aproximadamente de unos 10.000 kilómetros. Aquí podemos ver gráficamente las imágenes, órbitas baja o LEO estacionaria, eso es lo que significa aquí, órbitas bajas, órbitas MEO estacionarias, que sería el de las órbitas medias, y también tenemos el de las órbitas geoestacionarias, que tienen alrededor una distancia aproximada de
36.000 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Estos serían los satélites mucho más distantes de la superficie de la Tierra. Y tienen un paréntesis especial sobre este tipo de órbita vamos a enfocar. ¿Ok? ¿Qué características van a tener cada una de las órbitas? Bueno, de eso están asociados también a las funciones. Por ejemplo, es lógico pensar que si yo quiero usar un satélite de reconocimiento de la Tierra, es lógico pensar que el satélite de reconocimiento debería ser un satélite en una órbita baja. Es decir, por poner un ejemplo, yo quiero un satélite, yo lanzo un satélite con cámaras fotográficas de alta resolución, de alto alcance, para tomar fotografías de la superficie de la Tierra y validar, por ejemplo, hacer una planificación urbanística. Muy bien, repito, me conviene tomar fotos en las órbitas más bajas. No podría yo estar utilizando satélites geoestacionarios, satélites a 36.000 kilómetros para estar tomando fotografías de la superficie de la Tierra. Esto no tendría sentido. Entonces, el hecho de las órbitas están asociadas, repito, al tipo de función que le estemos dando. Las órbitas LEO vamos a tener también o están tomando una fuerza muy importante precisamente en lo que tiene que ver la tendencia que forma parte de este seminario. Pero nos vamos a hablar un poco sobre esta órbita porque es de carácter bien interesante, sobre todo cuando nos referimos a los satélites de telecomunicación. Muy bien. Aquí tenemos otra clasificación de los satélites. Vean que no hay una, inclusive es una combinación. ¿Ok? Aquí tenemos otra clasificación. No solo es pensar en satélites de órbita baja, de órbita media o de órbita geoestacionaria. También podemos hablar de satélites dependiendo de la órbita o del plano en el que esté circulando sobre la Tierra. Por ejemplo, el de órbita ecuatorial. El órbita ecuatorial sería el tipo de satélite más común que se despliega para los sistemas geoestacionarios. También podemos tener satélites con órbitas inclinadas, como se puede ver acá, e inclusive satélites de órbita polar. Y estos no son las únicas órbitas. Hay muchas más órbitas. Realmente los invito a leer e investigar un poco. Inclusive países como Rusia usan una órbita muy especial para sus estudios. Entonces, también eso está asociado a las necesidades, pero aquí estamos generalizando las órbitas más comunes. En cuanto a la distancia, repito, de la Tierra, estaríamos hablando de LEO estacionaria y geoestacionaria. Y en cuanto a la inclinación que tenga esa órbita con respecto al plano ecuatorial, tenemos órbita ecuatorial, órbita inclinada y órbita polar. Por ejemplo, el caso de la órbita polar es una órbita muy netamente para el estudio precisamente de los polos de la Tierra, ¿ok? Eso está asociado a esa funcionalidad. El de órbita ecuatorial, es el que es más ampliamente utilizado por los satélites geoestacionarios. Recuérdense, los satélites geoestacionarios son aquellos que están a 36.000 kilómetros de la Tierra y nos vamos a enfocar sobre ese tipo de órbitas, ¿ok? Muy bien, precisamente aquí está. ¿Qué es la órbita geoestacionaria? La órbita geoestacionaria es una órbita eh, que se encuentra, aquí lo podemos ver en el plano ecuatorial, y es una órbita que está a 36.000 kilómetros de la superficie de la Tierra. Ahora bien, esta órbita me permite poner antenas, por ejemplo, acá en la Tierra, y yo no tener que estar moviendo esa antena. ¿Por qué? Porque la rotación de la Tierra está asociada a la misma velocidad de la órbita geoestacionaria. Vamos a aprovechar que aquí hay una animación. Ahí lo pueden ver.
este punto que se ve en la parte superior sería el satélite y aquí sería la posición de donde yo estoy viendo. Vamos a suponer, esta es Latinoamérica, esto sería parte lo que tiene que ver con Colombia o Venezuela o cualquier país de Latinoamérica y esa posición no va a cambiar con respecto al satélite. Este tipo de órbita es el que utilizamos, por ejemplo, si alguno de ustedes ha tenido o tiene televisión satelital por cualquiera de estos proveedores que nos ofrecen, ustedes saben que esa antena se instala una sola vez y no se mueve. Aquello da la impresión de que el satélite no se está moviendo. Eso es una impresión falsa porque realmente el satélite se está moviendo alrededor de la Tierra. Lo que pasa es que a la velocidad que se está moviendo en una órbita geoestacionaria, a la velocidad que se mueve es una velocidad síncrona con respecto a la rotación de la Tierra. Y eso es lo que nos da la impresión de que el satélite no se está moviendo. Pero, repito, todos los satélites van a estar en constante movimiento. En cambio, si yo utilizara un satélite en una órbita más pequeña, vamos a suponer en una órbita LEO estacionaria, el satélite da la vuelta mucho más rápido que lo que la rotación de la Tierra. Entonces, ¿qué ocurre? Que pierdo por momentos, inclusive por bastantes horas, inclusive por prácticamente medio día, puedo perder la comunicación con el satélite. Eso es una de las desventajas de las órbitas más pequeñas. En cambio, la órbita geoestacionaria es como si no se moviera el satélite. Esa es la gran ventaja porque se sincroniza la rotación se sincroniza la órbita del satélite con la rotación de la Tierra. ¿Ok? Estos satélites o estas órbitas geoestacionarias son, repito, ampliamente utilizadas para las telecomunicaciones y sobre todo cuando nos referimos a comunicación o a televisión por suscripción, en este caso satelital. Porque allí es donde transmiten las señales de los distintos canales y la empresa que esté en cada una de nuestras localidades baja la señal desde el satélite y la transmite sin tener que estar moviendo la antena cada vez que se esté dando una vuelta o decir, no, hay que mover la antena a tal hora, hay que sincronizarla. No, eso se hace una sola vez y la rotación de la Tierra va a estar sincronizada con la órbita geoestacionaria. ¿Ok? Pero todo tiene su pro y su contra. ¿Cuál es la principal desventaja? Y lo vamos a ver más adelante, sobre todo de esta órbita. ¿Cuál es la principal desventaja de esta órbita? Repito, recuérdense que estaríamos hablando de más de 36, estamos hablando, no digo más, porque prácticamente se redondea a 36.000 kilómetros de la superficie de la Tierra. 36.000 kilómetros de la superficie de la Tierra, lo que representa una desventaja en cuanto a los retardos que se pueden producir cuando yo pretendo realizar una transmisión. ¿Ok? Entonces la órbita geoestacionaria como desventaja está asociada a entre las desventajas que podemos tener es los retardos que se pueden presentar en transmisión de alguna información. ¿Ok? Eso también forma parte de esas desventajas. Más adelante vamos a verlo en forma general, ventajas y desventajas. Ok, muy bien. Ya hemos hablado entonces del uso de satélites, de cómo podemos utilizar satélites, pero esos satélites ubicados allá en el espacio no hacen nada si no los conformamos con antenas de recepción en la Tierra. Todo este conjunto es lo que se conoce como redes satelitales. Las redes satelitales están compuestas por las estaciones terrenas, las antenas localizadas y el espacio aéreo. ¿Ok? Eso sí, esta comunicación, y aquí me lo indica, se realiza a través de señales por microondas. Recuérdense que en la introducción les hablé que hablamos que los medios no guiados se clasifican en microondas y satelital. A pesar de que satelital
usa comunicación por microondas, pues normalmente lo estudiamos aparte, de forma independiente, por el uso de un satélite en el espectro, en el espacio, ¿ok? Muy bien, permítanme continuar. Entonces, repito, tener los satélites no es nada si no lo agregamos y no los conformamos a una red, a una red. Le llamamos red satelital porque usamos satélites para la comunicación, pero es una red de telecomunicaciones desplegada en todo el país o inclusive en parte de Latinoamérica, si a eso nos referimos. Aquí podemos ver cómo se clasifican los elementos que conforman una red satelital. Repito, ya en este caso nos estamos enfocando en comunicación en satélites de telecomunicaciones, que es la que nos compete. Los satélites de telecomunicaciones o las redes satelitales para satélites de telecomunicaciones estarían conformadas por el segmento espacial y el segmento terrestre. ¿Qué es el segmento espacial? Está compuesto de la antena satelital del satélite y de la estación que está en la Tierra, obviamente, pero esta es estación que está dedicada a controlar cómo se comporta en el espacio el satélite. No tiene nada que ver con transmisión de información o transmisión de la carga útil. Esto lo que tiene que ver es simplemente cómo controlamos este satélite. Eso es lo que forma parte del segmento espacial. Lo aclaro porque aunque la estación va a estar en la Tierra, forma parte del segmento espacial. Ahora, los segmentos terrestres están compuestos de las antenas que reciben esa información. Esta es la que reenvía la información. Aquí sí estamos hablando, por ejemplo, si les hablo de satélites de televisión, aquí estaríamos enviando la señal de televisión y la estaríamos recibiendo en nuestros hogares con estaciones remotas. ¿Ok? Eso es lo que de forma general se tiene. Muy bien. ¿Qué ventajas y desventajas tienen los sistemas satelital? Ya les comentaba eso por allí. Déjenme validar por aquí si hay alguna observación que... Eh, entre las ventajas, entre las ventajas en general que tiene cualquier sistema de satelital, obviamente es la gran cobertura, el área de cobertura que nos ofrece. Eso es una característica muy importante, sobre todo yo que he trabajado con muchas empresas de telecomunicaciones en soporte, entrenamiento, etcétera. Hacer o instalar hacer lo que se conoce como los despliegues de antena o que mira, necesitamos atender una comunidad remota, pero por fibra óptica no podemos o es muy costoso o tener que instalar antenas repetidoras se hace muy difícil. Eh, la, en este sentido, las antenas satelitales nos dan mucha cobertura y nos permiten realizar un despliegue rápido, nos permiten realizar un despliegue rápido de esas antenas. Es decir, que, mira, a lo mejor en Colombia queremos dar cobertura a zonas muy selváticas, zonas muy remotas, y llegar por fibra óptica o llegar por otro medio de transmisión se hace o muy costoso o inclusive prácticamente imposible. La mejor opción es el uso de antenas satelitales. ¿Ok? Porque la cobertura es muy grande y los despliegues de esas antenas va a ser mucho más rápido. ¿Ok? Los sistemas satelitales, aunque pareciera que no fuese así, son confiables. ¿Por qué? Porque es que los sistemas satelitales, por ejemplo, cuando nos referimos a servicios de Internet por satelital, el equipo que nosotros pongamos en nuestras viviendas ese va a estar sincronizado y eso tiene que estar exactamente configurado. O sea, yo puedo tener, vamos a suponer,
yo puedo tener modelos de módem, de telecomunicaciones, yo puedo tener módem satelitales en mi casa, y para yo ponerlo activo, eso tiene que estar estrictamente configurado y seteado de que, mira, la MAC, la dirección MAC de este módem es la única que se permite conectarse. No, que llegó otro módem y se me dañó, yo lo quiero cambiar. No lo puedes cambiar así. Tienes que cambiar la MAC, cambiar las configuraciones para que el módem entre en actividad. Entonces, esas son las ventajas de esto. Otra de las ventajas es que podemos transmitir cualquier tipo de servicio, voz, video y datos, y eso ya lo sabemos. ¿Ok? Ahora, entre las desventajas que tenemos con los sistemas satelitales, y aquí lo podemos definir, es precisamente los sistemas satelitales usan frecuencias de microondas y frecuencias de microondas superiores a los 10 GHz. ¿Qué característica tienen las frecuencias de microondas de 10 GHz o superiores a 10 GHz? Que los sistemas de microondas superiores a 10 GHz son vulnerables a los fenómenos naturales, tales como la lluvia intensa, nieve, etcétera. ¿Ok? Si ustedes recuerdan o si alguno de ustedes tiene sistemas de televisión por satelital, sobre todo cuando nos referimos a transmisiones en vivo, si hay algún fenómeno natural, muchas veces la imagen se congela. Eso forma parte de las desventajas, ¿ok? Sufren en general cualquier interferencia como las que pueden sufrir los sistemas por microondas, ¿ok? En cuanto a la fabricación y los lanzamientos de los sistemas satelitales son muy elevados. Precisamente este es un fenómeno que se está reduciendo con la tendencia, ¿ok? Reducir los costos de fabricación y los costos de lanzamiento. Y una limitación, y es la que se está resaltando acá, es lo que yo les decía, el retardo. Por ejemplo, cuando hablamos de un sistema geoestacionario que está a 36.000 kilómetros de la superficie de la Tierra, ese sistema va a presentar un retardo considerable. Sobre todo ese retardo se ve muy enfatizado cuando estamos realizando una comunicación o una llamada telefónica. Recuérdense que las llamadas telefónicas, cuando uno llama a otra persona, uno tiene que sentir ese feedback de que me están escuchando. Y si hay un retardo muy pronunciado, pareciera que la otra persona no me está escuchando. Y no es que no me esté escuchando, es que hay un retardo y se genera un problema de comunicación. El feedback o la comunicación entre lo que yo estoy llamando y el receptor no debería pasar más de 50 milisegundos. Y lamentablemente, esto es una de las desventajas que se presenta con los sistemas satelitales, sobre todo para la órbita geoestacionaria. ¿Ok? Muy bien. Ok, ahora estudiemos otro concepto, redes VSAT. Las redes VSAT son redes satelitales, ¿ok? Eso en general son redes satelitales. Acabamos de ver el concepto de redes satelitales, que tenemos una órbita, perdón, la estación terrena, tenemos la parte aérea, la parte espacial, perdón, la parte espacial y la parte terrena. Al final, lo que queremos enfocarnos con las redes VSAT es, aquí sí hablo un poco de historia. Si ustedes recuerdan, hace, no sé, 15, 20 años atrás, un poco menos inclusive, la única forma de comunicación satelital o aquellas antenas para televisión satelital que se instalaban en las viviendas eran antenas de 2 hasta 3 metros de diámetro. ¿Okay? Eran unas antenas enormes que se instalaban en las viviendas para ver televisión satelital. ¿Qué pasa? La tendencia, y aquí volvemos a hablar de tendencia, fue reducir el diámetro de esas antenas. Y eso es lo que se conoce como las redes VSAT.
Virtual Small Aperture Terminal, terminal de apertura muy pequeño. Aquí está la descripción, Very Small Aperture Terminal, terminal de apertura muy pequeña. Es decir, ya no necesitamos aquellas antenas de 3 metros de diámetro para recibir una televisión por suscripción. Es más, vamos a la realidad. Hoy en día, el diámetro de esos platos, como se les conoce, el diámetro de los platos de las antenas, pues pueden ser de hasta apenas 60 centímetros, el diámetro, ¿ok? Entonces, eso es, cuando nos referimos a las redes VSAT, son redes satelitales, pero que ahora son con antenas de tamaño pequeño. Y esa es una de las evolución, una de las tendencias, el uso de antenas pequeñas. Ya no se necesita, ni siquiera se necesita espacios muy grandes para poder instalar una antena. Lo que necesitamos es un pequeño mástil, un pequeño espacio abierto, simplemente porque el diámetro de la antena es muchísimo menor. ¿Okay? Eso es lo que se refiere con las redes VSAT. Eso sí, nuevamente, estas serían redes asociadas a telecomunicaciones para servicios de transmisión de videos, de datos y de voz. Muy bien, aplicación de las redes VSAT, ya les decía, muy útil o ampliamente visto en la televisión, lo que se conoce como televisión directa al hogar, o sea, los servicios de televisión por suscripción. Ok, este es el más común, pero también por aquí podemos transmitir internet. Ahora bien, hablemos un poco de las topologías. Al igual que cualquier red de telecomunicaciones, podemos tener distintas topologías, topología estrella, topologías malladas para la transmisión de las redes, para el uso de las redes satelitales. La más común, obviamente, es la topología en estrella. Es que esta topología que estamos visualizando aquí, donde el elemento central, como lo estamos visualizando aquí, sería el elemento principal. Esta antena se comunica contra el satélite y del satélite se repite hacia las estaciones VSAT. Esta es la comunicación más clásica, es una topología en estrella. Aquí también lo podemos ver. Eso sí, y es lo más común, esto es lo más común en las redes satelitales. Eso sí, como cualquier topología estrella, tiene una desventaja. ¿Cuál es? Que si se me daña mi antena maestra, o lo que se conoce como el hub, si se me daña el hub, obviamente pierdo la comunicación o afecto los servicios para todos los usuarios, para todas las antenas remotas, ¿ok? Eso también es una desventaja. Podemos también tener topología mallada e inclusive una topología en estrella extendida. Vamos a visualizarlo a continuación. Aquí está. Podemos tener una topología mallada, eso también es válido, y también podemos tener una topología en estrella extendida. ¿En qué consiste esto? En que a veces tenemos un hub por acá, o mejor dicho, podemos tener de repente dos hubs donde este hub atiende varias terminales pequeñas, este hub atiende varias terminales pequeñas y este otro hub atiende otros terminales pequeños por acá. Y en esencia, estos dos terminales, estos dos hubs, en esencia, estos dos hubs están comunicados uno contra otro. Esa es una opción conocida como estrella extendida, ¿ok? Y bueno, la topología mallada, también allí conocida, utilizada sobre todo para la transmisión de voz. La topología mallada principalmente se utiliza para la transmisión de voz. ¿Ok? Aquí podemos ver algunas de los, como concepto general, algunas de las frecuencias que se utilizan, el rango, el espectro radioeléctrico que se utiliza para las frecuencias de microondas. Esto es el espectro de microondas, pero me voy a enfocar en el satelital como tal. En el caso de las antenas satelitales se utilizan muy comúnmente la que son la banda C y la banda KU. ¿Okay? Estas son bandas de frecuencia bien interesantes. Por ejemplo, la banda KU es la que está por encima de los 10 gigas. Esta me ofrece altas velocidades de transmisión, pero me genera la desventaja de estar en una frecuencia vulnerable a los fenómenos naturales.
Y por acá, frecuencias como la banda C es una frecuencia mucho más estable, es una frecuencia más estable, pero al estar en una frecuencia baja, una frecuencia, digamos, medianamente baja, esta es una frecuencia que está muy utilizada en el espectro, entonces no es fácil conseguir frecuencias libres por acá y también implica muchas veces el uso de diámetros de antenas de gran tamaño. ¿Okay? Entonces, todo tiene su pro y su contra y eso es lo que hay que validar. Podemos conseguirnos con antenas, con esto, obviamente estos serían las antenas en las estaciones terrenas o en las estaciones locales, que podemos tener antenas con el foco centrado, como estas que están aquí. Normalmente las antenas de gran diámetro son de foco centrado, pero las antenas las antenas VISAT, o sea, las de apertura muy pequeña, la que les acabo de comentar, las antenas VISAT son antenas de foco no centrado, ¿ok? ¿Por qué pones el foco no centrado? Para tener mayor superficie de recepción de la señal, recordando que esta van a ser de diámetro más pequeño. Volvamos al ejemplo de la televisión. Puedes tener antenas apenas de unos 60 centímetros de diámetro. ¿Ok? Entonces, estas son antenas VISAT donde el foco no está centrado. Aquí podemos ver imágenes de algunos componentes de las estaciones VISAT, porque a eso nos estamos enfocando, los modem, que esto es lo que yo les digo, yo puedo tener distintos modelos de modem, pero si eso no se configura y no se asocia la MAC, porque eso hay que cazar la MAC del modem con el sistema satelital, eso no va a funcionar. Yo puedo estar recibiendo la mejor señal, puedo estar apuntando la antena lo mejor posible, pero si ese modem no está configurado, no va a funcionar, ¿ok? Aquí tenemos lo que se conoce como el bloque de bajo ruido o el equivalente al receptor, bueno, y algunos, el alimentador, una guía de onda, esto es lo que se conoce en general como el feeder o la electrónica. Este elemento grande es el BUC, también conocido como el transmisor, ¿ok? Aquí está, bueno, también las antenas, como cualquier sistema electrónico, es necesario que tenga su punto de referencia a tierra, su aterramiento, como se le conoce, o su aterrizaje, también se le conoce, porque es un sistema electrónico, ¿ok? Y en cuanto a la alineación, este era el punto que les decía, en cuanto a la instalación, cuando nosotros pretendemos instalar una antena y apuntarla hacia un satélite, tenemos tres parámetros que son fundamentales. Hay tres parámetros que son fundamentales para la alineación. Uno es la elevación. Obviamente la elevación es el movimiento de arriba hacia abajo. El otro es el azimut. Es un movimiento que le damos de izquierda a derecha. Y por último, la polarización del alimentador. ¿Ok? Esos tres movimientos son los que uno tiene que tener para poder enfocar una antena. Cuando se realiza una instalación de una antena en la Tierra, apuntando hacia el satélite, tú tienes que tener todo esto o tienes que jugar con estos tres parámetros. ¿Ok? Y eso se calcula. ¿Cuál es la elevación de cada antena? ¿Cuál es el azimut? Eso se calcula en base a la órbita de la antena, en base a la órbita del satélite. Si el satélite está ubicado en una órbita tal, en el grado tal, eso se calcula y se define cuáles son esos tres parámetros. ¿Okay? Aquí tenemos algunas de las herramientas o instrumentos importantes para ello. Por ejemplo, el SatFinder es un buscador de satélite, el GPS, porque necesitamos las coordenadas para calcular el azimut, la brújula para precisamente el azimut, ¿ok? Y algunos instrumentos adicionales. Aquí está el inclinómetro para validar precisamente la elevación y ahí podemos ver el uso del GPS, la brújula, aquí no me voy a desplegar. El SatFinder sí es un instrumento, bueno, pues es un instrumento bastante sencillo, pero muy importante para poder instalar una antena. Tú lo que haces es que comienzas a mover tu antena y él te genera un ruido, te genera un sonido indicándote que cuando ya tiene una intensidad de señal fuerte, te genera un sonido y pues
lo toma, ya significa que allí tienes la señal. Les hablaba de que los satélites se ven afectados por efectos naturales. Uno de ellos es inclusive las interferencias solares, sobre todo cuando hablamos de los famosos solsticios de verano, los solsticios de invierno, que es en ese momento en el que el sol incide en con mayor intensidad sobre la superficie de la Tierra. Este es un fenómeno que afecta a los sistemas satelitales. Voy a mostrarles aquí con la siguiente imagen. Por ejemplo, cuando el sol está muy de frente a la Tierra, la radiación solar puede inclusive opacar la radiación electromagnética producida por el satélite. Entonces, en estos son casos que se pueden generar interferencias solares, ¿ok? Atenuación por lluvia, como ya les comentaba, cualquier señal de microondas superior a los 10 gigas son vulnerables a las lluvias, ¿ok? Son vulnerables a las lluvias, a las nieves, a cualquier precipitación de este tipo, y eso forma parte de las desventajas. Muy bien, y ya, compañeros, para ir finalizando, hablemos entonces precisamente de esas tendencias. ¿Cuáles son las tendencias? La tendencia es reducir ese retardo que existe, el retardo que existe en un satélite y la estación en la Tierra. Eso es lo primero que hay que hacer, reducir esos retardos. ¿Cómo reduces esos retardos? Reduces esos retardos poniendo satélites en órbitas más bajas. En vez de poner satélites en órbita geoestacionaria, la pones en la órbita, por ejemplo, leoestacionaria. Pero el problema de la órbita leoestacionaria, como les comenté, es que en esa órbita el sistema no está sincronizado, el satélite no está sincronizado con la rotación de la Tierra. Entonces, ¿qué pasa? Va a ocurrir algo como esto. Tengo por acá, por ejemplo, mi satélite, digamos que esta es la superficie que yo estoy utilizando como referencia, y aquí tengo el satélite. Cuando el satélite de la órbita va a dar una vuelta muy rápida y se va a perder la comunicación. Entonces yo dejo, en este momento la estoy viendo, pero pasaron las horas y ahora el satélite está acá y mi referencia de la Tierra sigue estando por acá. Entonces se pierde la comunicación. ¿Cómo evitamos esto? ¿O cómo mantenemos esto? Haciendo algo que se llama constelación de satélite. Es prácticamente inundar la órbita con satélites para que no importa en qué momento la Tierra esté rotando, yo voy a tener comunicación con al menos un satélite. ¿Ok? De esa manera es que funcionan los GPS, pero ahora lo están llevando para el uso de las telecomunicaciones. ¿Y cómo? Ahora bien, inundar las órbitas con muchos satélites pudiera presentar un costo muy elevado, que eso fue la desventaja que les nombré. La desventaja de fabricación de un satélite es elevado, los costos son elevados. Eso representa una desventaja. Entonces, una manera de reducir los costos es creando satélites pequeños, conocidos como nanosatélites. Satélites que pueden pesar desde 1 hasta escasos 10 kilos, perdón, desde 1 hasta 10 kilos, tamaño desde 15, 20 centímetros por un lado, o sea, satélites relativamente pequeños que me permiten, primero, su fabricación en tiempos mucho más reducidos, la instalación de los satélites no es que se va a lanzar un cohete para instalar un satélite. Ahora lanzas un cohete para desplegar varios satélites. Eso también reduce los costos. Y si los pones en la órbita leoestacionaria, si lo pones en la órbita baja, al ponerlo en la órbita baja, entonces puedes reducir esos tiempos. Aquí lo podemos ver, la lectura, lo leo. Los nanosatélites tienen capacidades similares a los satélites convencionales, pero asumen misiones muy específicas. Es decir, ya aquí tampoco es que le puedes dar muchas funciones, ¿ok? Pero entre esas están las funciones para las telecomunicaciones. Ahora bien, se pueden operar en las órbitas bajas, en la leoestacionaria,
desde unos 400 kilómetros hasta unos 1000 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Esas son las ventajas. Obviamente existen también desventajas. Entre las desventajas es que su capacidad no va a ser muy grande. La capacidad, lo que se conoce como la carga útil, y la vida útil de los satélites nanoestacionarios, nanosatélites, no son tampoco muy alargadas. Un satélite normal tiene una vida útil aproximada de unos 15, de unos 15 años. Esta no va a ser así. Pudiera inclusive ser meses, años, año y medio a lo mucho. Entonces, todo eso tiene su pro y su contra. Pero, señores, esas son las tendencias. ¿Ok? Esta es la tendencia. El despliegue de satélites, nanosatélites, satélites pequeños, y como son satélites pequeños, los puedes reponer también de una manera mucho más fácil. Perfecto. Bueno, señores, con esto culminamos nuestra presentación. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, primero que nada agradecerles nuevamente la invitación a la asociación y estamos aquí a la orden para atender sus preguntas y comentarios. Les dejo allí los micrófonos a ustedes, ¿vale? Vale, ingeniero, muchas gracias por su presentación. Entonces, en este momento damos paso a la sección de preguntas para quienes deseen participar. Entonces, en este momento le voy a dar paso al ingeniero Wilson Andrés Huertas, quien tiene una inquietud para compartirle, ingeniero. Perfecto. Hola, buenas tardes, ¿me Adelante. escuchan? Sí, señor, sí Sí. lo escuchamos. Ingeniero, muy buena su presentación. Para los que no conocemos mucho el tema, gracias por compartir sus conocimientos, primero que todo. Y mi segunda pregunta es, pues, una pregunta que le voy a decir, ¿qué opiniones respecta la nueva llegada de los satélites de Sputnik, el multimillonario que ya puso sus ojos en Colombia? Y esa tecnología que viene, ¿cómo impactará a las zonas no interconectadas en la parte de telecomunicaciones? Y si es factible o no esa tecnología imponerla aquí en Colombia o no. Y la segunda, creo que la demora en la transmisión de datos, si usted se refiere a la latencia en cuanto lenguaje Internet. Muchas gracias por la Sí. información. Perfecto. En primera instancia, yo tengo que hablar respecto a la primera pregunta asociada a los nuevos dueños de las telecomunicaciones, ¿no? Que están apareciendo por allí. Yo tengo que hablar en este primer momento con mi punto de vista de telecomunicaciones. No voy a hablar del punto de vista comercial, ni mucho menos, porque tengo que pensar en que esto va para bien. Efectivamente, el hecho de que tengas el uso de satélites nos da una gran ventaja, sobre todo en llegarle a las zonas remotas. Lo digo por experiencia propia. Yo llegué a instalar antena en lugares que jamás en mi vida me imaginé que pudiera vivir gente en esos sitios, ¿ok? Comunidades en los que no había ni siquiera luz, o sea, la luz que existía era utilizando paneles solares, porque no había tendido eléctricos comercial allí, zonas bien rurales donde el acceso era en muchas veces en mulas, en tractores. Entonces, lo que quiero decir es que el uso de satélite, cuando le damos esta función, de verdad se hace muy interesante porque me permite alcanzar esos lugares que no se podían alcanzar y hacer sobre todo un despliegue mucho más rápido, porque esa es la ventaja, que podemos alcanzar lugares mucho más rápido. Que detrás de esto está el interés comercial, que detrás de esto puede estar alguna competencia no sana. Bueno, eso es otro tema que obviamente se supone que cada organismo regulatorio tiene que poner al caso. Pero en general,
el acceso o las llegadas de empresas de telecomunicaciones del uso de satélites a cualquiera de nuestros países en Latinoamérica representa una ventaja, un avance. Y por allí los invito a hablar. Ese no es el único caso. El dueño ¿cómo es? El famoso dueño, el Moss, el dueño ahora de Twitter, bueno, el dueño prácticamente de todo lo que, de toda la tecnología que está saliendo por allí, de los carros, los Teslas, etcétera. Él también tiene esa misma intención del despliegue satelital, supuestamente para ofrecer internet a todo el mundo, y es a través de este tipo de tecnología, ¿ok? Ahora, y la segunda pregunta con respecto a los retardos, refiriéndome a la latencia, sí, es a eso que me refiero. Hay latencia, sobre todo por el tema. Es más, te voy a dar el número que se maneja con satélite geoestacionario. Con satélites geoestacionarios se pueden hablar de retardos de hasta más de 300 milisegundos, más de 150 milisegundos, hasta unos 300 milisegundos. Entonces, ese retardo, obviamente, hablando por teléfono, puede ser hablando por teléfono o utilizando alguna página, estoy navegando, viendo video, obviamente es muy representativo. ¿Cómo reduces esas latencias? Usando satélites de órbitas más bajas, que es el caso de 400 kilómetros a 1000 kilómetros, ya no estamos hablando de 36.000 kilómetros. Entonces, sí, esa es la latencia que reducimos a través, o mejor dicho, cuando me refiero a las desventajas, me refiero a las latencias y se reducen utilizando satélites de órbitas más bajas. ¿Ok? Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Esperamos que al ingeniero le haya quedado clara la información, igual que a todos los asistentes. Los invitamos a dejar sus comentarios, sus preguntas, dudas en el chat o pueden también alzar la mano para poder darles el paso. Ingeniero, en estos momentos de forma interna no, le mandan felicitaciones por su presentación, agradecen toda la información brindada, ya que es de suma importancia en la actualidad. No, perfecto. Muchísimas gracias a ustedes también. Muchas gracias por la atención. Efectivamente, para mí siempre un honor estar colaborando con la Asociación Colombiana de Ingenieros. Y bueno, estamos a la orden, cualquier comentario, cualquier proyecto y cualquier propuesta que tengamos por allí. ¿Vale? Muchas gracias, ingeniero. Entonces, teniendo en cuenta que en el momento no tenemos más inquietudes o comentarios al respecto, más que agradecerle tanto a los asistentes como a usted por la participación, por el material ofrecido, enseñado a todos nosotros y por la temática tan interesante. De esta manera también me gustaría de pronto saber si nos podría compartir este material para poder hacer el reenvío respectivamente a los asistentes y a aquellas personas que no pudieron participar el día de hoy. No, sí, claro, por supuesto. Creo que ya lo habíamos hecho llegar, pero no hay ningún problema. Yo lo reenvío. No hay ningún problema. Lo envío por correo allí a los correos que me han llegado con invitación. Vale, ingeniero, muchas gracias. Entonces, no siendo más, damos por finalizada la sesión. Les deseamos feliz resto de día para todos y nuevamente un agradecimiento especial para usted, ingeniero, y para todos los asistentes. Gracias a ustedes. Hasta luego.